Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Arturo Salinas López y yo seré el encargado de exponer las falacias de argument ad vericondiam y ad hominem. Empezando con la primera falacia, argument ad vericondiam, también conocida como la falacia de autoridad, es aquella en la que la información es verdad porque X lo dijo, donde X pasa a ser una persona de gran fama, conocimiento, dinero o estatus social. Pero, ¿por qué es una falacia? Pese a las características recaudadas por esta persona X, no cumple o no indaga tanto la profundidad del tema que se conversa, se habla o se debate. Es decir, nosotros no podemos poner como referente en una conversación de medicina, de enfermedades, a un policía. Pese a que el policía pueda tener algunos conocimientos generales sobre la medicina y los cuidados, no es lo mismo que si nosotros tuviéramos como referente un doctor, una frase de alguien célebre en el campo de la medicina. Entonces, ese vendría a ser un ejemplo de falacia de autoridad. Caso contrario al argumento de autoridad, el cual nos dice que podemos poner exponentes expertos en el tema hablado para de esta manera nuestro argumento potenciarlo. Un ejemplo de esto es, en el siglo XIII, Tomás de Aquino escribió en su libro: según Bocio, el argumento de autoridad es el más débil de todos. Y bueno, si lo escribió Tomás citando a Bocio, debe ser cierto, ¿no? Un ejemplo muchísimo más claro acerca de las falacias de autoridad es el que se muestra a continuación. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. ¿Por qué lo anterior se considera una falacia de autoridad? Bueno, Donald Trump, siendo una de las figuras públicas más grandes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, pone la opción de inyectarse gel antibacterial para combatir el coronavirus. Como veníamos mencionando, Donald Trump es una figura pública de nivel mundial. Mucha gente de los Estados Unidos hizo caso a su comentario, que no es para nada acertado, ya que no posee los conocimientos de medicina para hacer ese tipo de sugerencias, dando como tal la falacia de autoridad y un desastre en la salud de muchos de los ciudadanos de Estados Unidos. El argumento ad hominem o contra el sujeto es un argumento que, más que tratar de refutar el argumento que nos han dado a nosotros tratamos de quitar el valor de la persona en la conversación o debate para que de esta manera su argumento tampoco posea ningún valor en la conversación. Un ejemplo rápido de esto es: Carlos no puede hablar de las dietas porque está pasado de kilos. Como vemos en este breve ejemplo, lo que hacemos es quitar el valor de Carlos como persona, ya que está un poco pasado de kilos. Por tanto, su opinión no es tan válida o no es tan creíble si hablamos de dietas. Este tipo de argumento es bastante utilizado en discusiones o debates. Un ejemplo de esto es el que se muestra a continuación. Este gobierno gastó más dinero en publicidad, en este caso de una persona, del secretario de Educación Pública, por cierto, el coordinador de campaña de José Antonio Meade. Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo. Aquí está la sentencia que contradice las acusaciones que estás haciendo en mi contra. Segundo, este decreto que contiene tu firma te implica a ti directamente en el último gran escándalo de corrupción de Odebrecht. Cuando yo sea presidente, sí los voy a llevar ante la justicia. Y bueno, como podemos apreciar, el candidato Anaya empieza a desvalidar cualquier argumento posible a futuro que pueda decir el candidato Meade, a través de decirle corrupto y marcar con algunos hechos en sus argumentos de por qué no debería tomársele en cuenta para la postulación a presidencia. Esto, en conclusión, es a lo que nosotros conocemos como la falacia contra el sujeto o la falacia de ad hominem. Por mi parte sería todo, espero que les haya quedado claro y agradezco su tiempo. Hasta luego. Mi nombre es Hernández Prieto Elodia Jacqueline y vengo a exponer el tema de las falacias ad populum y la falacia del francotirador. Comenzando por explicar qué es la falacia ad populum.
Es un postulado que afirma que algo es verdadero basado solo en la opinión de la gente. Es decir, el razonamiento está basado en lo que piensa o dice una mayoría sobre algo, sin tomar en cuenta las razones objetivas que argumenta la afirmación. Un ejemplo podría ser: el chocolate es bueno porque le gusta a todo el mundo. La legitimidad de la afirmación se basa en la cantidad de gente que gusta de comer chocolate, no en la calidad nutritiva y objetiva del chocolate. La falacia ad populum afirma que algo es verdadero porque mucha gente lo cree. La falacia ad populum se usa mucho en los discursos políticos, ya que este tipo de razonamientos apela a sentimientos y emociones de una gran parte del público. Por eso se le llama sofisma populista. Se da por hecho algo que la opinión de la mayoría aprueba. Recordemos que una falacia es una argumentación que parece válida, pero no lo es. Una característica de la falacia ad populum sería la legitimidad basada en la mayoría. Este tipo de falacia basa la certeza de una premisa que en una gran cantidad de gente piensa que es así. Es decir, si la gente cree que algo es cierto, aunque no lo sea, entonces debe ser cierto. Dos subtipos: apelación a la tradición y apelación a la práctica común. Estos dos argumentos son ampliamente utilizados para validar comportamientos y opiniones. Cuando se apela a la tradición, se dicen cosas como: esto siempre ha sido así. Un ejemplo concreto podría ser: la tradición dice que la mujer es la que da luz y por ende es la encargada del hogar. La apelación a la práctica común que se da, se argumenta que algo está bien porque todo el mundo lo hace de ese modo. Un ejemplo sería que le dieron a los antisufragistas para impedir que las mujeres votasen. Las mujeres nunca han votado, no hay razón para que empiecen a hacerlo. Puede ser intencional o no. La intencionalidad es importante. Una falacia ad populum puede ser intencional, es decir, querer establecer un engaño de forma deliberada, o puede ser sencillamente porque se cree un argumento sin razonar. Cuando la falacia es deliberada, suele utilizarse con fines políticos y mediáticos para influir y en una gran contingente de personas, apelando a los sentimientos o a la tradición y lograr que la opinión pública cambie a favor o en contra de algo. Y esta falacia también alimenta prejuicios. Como se basa en la opinión de la mayoría, la falacia ad populum puede servir para profundizar prejuicios ya existentes en una determinada sociedad y darles mayor legitimidad a un prejuicio de otros segmentos sociales. Las mujeres tienen disposición a las manualidades y a las carreras humanísticas, y los hombres tienen una mente más analítica y científica. Esto no es cierto, pero millones de personas lo dan por hecho, pues la premisa forma parte de los roles tradicionales masculino y femenino, donde cada género tiene tendencias específicas propias. Siempre ha sido así. Este tipo de falacia alimenta el comportamiento machista y ultraconservador. Continuando con el tema de las falacias, la falacia del francotirador. ¿Qué es? La falacia del francotirador es muy común. Cierta información sin sentido inicial es interpretada, maquillada o manipulada hasta que parezca que tiene un sentido, o hasta que cumpla con nuestra hipótesis inicial. También es conocida como la falacia del francotirador de Texas. A través de este fenómeno se realiza un razonamiento que obvia cualquier indicio sugerente de que nuestra idea es errónea, haciendo énfasis en la información que parece sustentar nuestra hipótesis. De esta manera, a través de esta falacia podemos llegar a deformar la realidad e interpretarla según nos convenga, desfigurando lo observado para aproximarnos a aquello que pretendemos defender. Un ejemplo de una falacia del francotirador, para seguir entendiendo el fenómeno de la falacia, pensemos en un ejemplo que perfectamente podría encontrar en nuestra vida cotidiana, imaginando que soñamos con el número 7 y que ese día nos alojamos en un hotel, en la habitación número 362, que desconocíamos previamente. Si aplicamos aquí la falacia del francotirador, diríamos que hemos tenido una premonición en el sueño, ya que 3 más 6 menos 2 es 7 y 7 era el número en el que habíamos soñado, es decir, manipulamos los datos para confirmar nuestra hipótesis, haciéndola más conveniente para nosotros mismos. Otro ejemplo de esta falacia es en la interpretación de las constelaciones de las estrellas. Así tendríamos a trazar una sucesión de líneas imaginarias
para enlazar los astros y formar figuras, cuando en realidad su posición está determinada por el azar. En este caso, ignoramos los cuerpos celestes que pudieran distorsionar la figura que buscamos. ¿Cómo seleccionamos la información? Como hemos visto, a través de la falacia del francotirador, las personas pueden llegar a devaluar información discrepante con sus ideas, así como manipular o retocar la información con el objetivo de convencer a alguien o a sí mismo sobre algo. Por otro lado, a través de este fenómeno, magnificamos la importancia de aquello que pretendemos defender. Ilusión de la agrupación y la opofenia. El fenómeno de la falacia del francotirador está relacionado con lo que la psicología cognitiva denominamos ilusión de la agrupación. La ilusión de la agrupación es aquella tendencia que tenemos a considerar o ver patrones o agrupaciones que en realidad no existen. Yo soy el alumno José Miguel Destinoco y a mí me tocó hablar sobre las falacias del hombre de paja o espantapájaros y sobre la falacia circular. El hombre de paja o espantapájaros es una de las falacias que se escuchan muchas veces en partidos políticos, entrevistas, etc. Consiste en poner en boca del adversario palabras que él no tiene ni ha dicho, por lo que se procede a rebatir y actuar como si esas palabras fueran suyas. También sucede al detectar un fallo en el argumento del adversario, armando o haciendo crecer el argumento mencionado, saliéndose del tema principal o haciendo creer que por ese error ya todo el argumento es falso. También un ejemplo es exagerar el ámbito que se está contando para parecer más creíble. Surge porque en la antigüedad los guerreros practicaban con espantapájaros, pero no eran un oponente real, ya que sería un oponente muy fácil de vencer. Y a continuación se mostrará un claro ejemplo. Años de protesta y no han logrado sacarlo. Bueno, no son 10 años, hace 10 años fue el golpe de Estado que empezó con Juan Orlando Hernández, que era diputado, hay protestas, pero yo no entré a política hace 10 años, y las protestas empezaron cuando me robaron el PAC, y yo fui el que pidió la Sisi aquí mismo, en este aeropuerto, el 25 de mayo del 2015. O sea, ni las protestas de Mel ni las protestas de Salvador han quitado nada. De Mel ni de Salvador. Mel es una persona, Salvador es otra persona, no tienen políticamente nada que ver, ningún acercamiento. Hicieron una alianza, pero las reclamaciones individuales de cualquier partido no tienen sentido. Lo que vale es un paro nacional. Y ese paro nacional, más temprano que tarde, tiene que llegar. Y si no llega, quien pierde es el 75% de la población que está pobre. Salvador Narrala y Mel no pierden porque no son pobres. ¿Cómo Salvador Narrala y Mel no son pobres, solo los pobres? Reúnase. Sí, porque los que pierden son los pobres. Porque yo no estoy luchando por Narrala. Narrala tiene su situación, a cada rato viaja y el problema... Esa frase un poco grosera para los pobres del país, Salvador. No es grosera. Tú puedes tomar tus conclusiones, obviamente, con la educación que tienes, saca tus propias conclusiones. Yo lo que te digo es que los ricos o las personas que tienen una situación económica como ustedes, que tienen carro y comen, todos los que están aquí, Narrala, Mel, los políticos que comemos y todo... Que no tiene un Déjeme terminar, por favor. Está ofendiendo a los pobres, No Salvador. Estoy ofendiendo a los pobres. Esa es una solo conclusión usted puede de su pensar cerebro. porque es estudiado. No he que dicho no sé eso. Eso lo está diciendo con usted. Su conclusión, eso lo está diciendo usted, compañero. No, hombre, disculpe. Vaya al seguro y si lo atienden ahí, disculpe que lo lastimé. ¿Y por qué se corre, Salvador? ¿Por qué se corre? Corro, usted es un insolente. No, hombre, respete, Salvador, respete. La falacia tipo circular consiste en estar repitiendo un argumento en el que se haya dicho en un inicio sin llegar a una nueva conclusión, creando un bucle y no demuestra si es falso o verdadero la proposición. Muchas veces todos los razonamientos circulares omiten todo el razonamiento fallido y se expresan como afirmaciones que no admiten discusiones. Y a continuación se presenta un claro ejemplo. El argumento circular de una proposición sería: como todos son personas altas, entonces todos son personas altas. Obviamente, esta falacia es fácilmente detectable. De dos proposiciones, es la más común. Por ejemplo, si el club A es mejor que el club B, entonces B es peor que A. Y la segunda proposición: si el club B es peor que el club A, entonces A es mejor que B. Por lo tanto, queda demostrado que el club A es mejor que el club B. Muchas gracias por su atención y damos por concluido esta investigación sobre las falacias.